tal? Aquí estamos nuevamente con una entrega de los videos del curso de R con interfase gráfica Jamovi. En este caso vamos a trabajar correlaciones y regresión lineal múltiple. Nuevamente tenemos abierta la base de la encuesta continua de hogares 2020 del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. Bien, lo primero, lo que vamos a hacer es trabajar con tres variables, con cuatro, mejor dicho. Vamos a trabajar con la variable ingresos por concepto de trabajo, que es una variable que está por acá atrás, sobre el final de la base. A ver si la ubico rápidamente. Era PT4, si se acuerdan, ¿verdad? PT4, a ver si la ubicamos. PT4, aquí está. PT4, se las quería mostrar porque es necesario hacer algo que la base de por sí no lo trae, que es indicarle cuáles son los missing values, ¿no? Los casos perdidos. En este caso van a ser los valores que asumen como cero, los valores cero, dado que quien tiene valor cero en ingresos por trabajo quiere decir que no tiene ingresos por trabajo. Entonces no vamos a calcularle los ingresos por trabajo a alguien que no tiene ingresos. Eso, si los incluiríamos, eso nos estaría afectando el cálculo, digamos, se estaría generando un ruido. Así que lo primero es pararse sobre esta variable y colocarle los missing values, ¿no? Esto es un detalle en relación a esta base, ¿no? Seguramente si trabajen con otras bases van a encontrar ya indicados cuáles son los missing values. Otra variable con la que vamos a trabajar es la variable años de estudio. Esa variable la calculé para ir más rápido y la puse sobre el final de la base. Estas años de estudio son la cantidad de años de estudio formales aprobados, ¿no? Años edu le puse. Esa variable se calcula, la calculé haciendo un compute, sumando los valores de todas las variables E51/2 a /11. Esas variables nos indican cuántos años aprobó en cada uno de los niveles, en primaria, en ciclo básico, en bachillerato, en universidad, en posgrados, etcétera, ¿no? Entonces, sumando esas variables que están calculadas en años aprobados, obtenemos una variable resumen, que es la cantidad de años de estudios aprobados. ¿Por qué es necesario trabajar con esto? Porque para calcular una correlación, igual que para calcular una regresión lineal, necesitamos utilizar en principio variables llamadas continuas o también llamadas intervales. Es decir, no podemos trabajar con variables nominales u ordinales, salvo que hagamos una transformación, como ya veremos. En principio lo que vamos a hacer entonces es vamos a cerrar esto y vamos a ir aquí a la pestaña Analyze, y ahí vamos a ir al comando Regression y vamos a cliquear sobre Correlation Matrix, la matriz de correlación. La matriz de correlación es, bueno, como el nombre le indica, una matriz, un cuadro de doble entrada que nos va a permitir observar el valor del R, es decir, del coeficiente de correlación momento producto de Pearson, que como ven aquí por defecto ya está cliqueado, ya está seleccionado. Después está
el rho de Spearman, que es un coeficiente para variables ordinales, igual que el tau b. Bueno, vamos a seleccionar, como les dijimos, vamos a empezar por seleccionar, ya que la tenemos por aquí, años de estudio. Después vamos a seleccionar también PT4, que son los ingresos. Y vamos a seleccionar edad, que puede ser otro factor que haga a que los ingresos fluctúen, aumenten o disminuyan, que era la variable E27. Entonces ahí tenemos la matriz de correlación que observamos, ¿no? O sea, la matriz lo que hace es repetir en filas y columnas el mismo set de variables, ¿no? Es un espejo, digamos. Por eso solo aparecen los valores en uno de los lados, en una de las diagonales, en la otra, en el otro cuadrante no es necesario porque sería repetir los valores. Y en la intersección de la celda que intersecta la fila y columna que corresponden a la misma variable, hay un guión porque sería una correlación perfecta, ¿no? Daría 1. Las correlaciones son un valor, no vamos a entrar en todo el cálculo, que sería muy largo y no corresponde al curso. Es un valor que fluctúa entre -1 y 1, ¿no? Donde 0 es ausencia de correlación y -1 y 1 es una correlación perfecta, ¿no? Una correlación negativa perfecta, una correlación positiva. O sea, lo que nos indica el R es, en primer lugar, la existencia de correlación, que esas dos variables, ¿qué decimos cuando hablamos de correlación? Bueno, que cuando aumenta cuando varía una, varía la otra. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de PT4, que son los ingresos en relación a los años de educación. Acá lo que vemos es que hay una correlación importante, es una correlación significativa, porque acá están los niveles de significación abajo, pero además tiene un valor importante de un 0.43, o sea, casi un 44% de correlación entre los años de estudio y el ingreso. En este caso, positivo, es decir, la direccionalidad es evidentemente desde los años, podemos suponer que las personas primero estudian y luego obtienen los ingresos. Por tanto, si establecemos esa antecedencia temporal, podemos determinar que los ingresos, los años de estudio explican en un 43% la variación en el ingreso, ¿no? Un 43% estaría explicado por la variación en el ingreso. Y después, por ejemplo, vemos aquí, tenemos también PT4, ingresos, y E27, que es edad. O sea, los ingresos, la relación o la correlación entre ingresos y edad es de 0.12%, casi 13%. Sí, entre 12 y 13%, 12,4 sería llevado a porcentajes, lo que el ingreso estaría explicado por la variación en la edad. Bien, a su vez también tenemos la correlación entre edad y años de estudio, que es de 0.25, casi un 0.26. Tenemos ahí los años de estudio variarían en función de la edad un 25%, ¿no? Bien, pero eso es cuando observamos el par de variables, ¿no? Para cada par de variables.
Pero si nosotros queremos observar cómo inciden en el ingreso estas variables cuando les damos un tratamiento conjunto, tenemos que ir hacia un procedimiento multivariado. Entonces, lo que hacemos es volver aquí al comando regresión y optamos por seleccionar lineal regression, ¿no? Regresión lineal. Ahí nos genera un cuadro donde se van a ir introduciendo los resultados, el R cuadrado del modelo y los coeficientes, el error estándar, los valores T y la significación estadística. Bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modelo que vamos a estimar. Bien, vamos aquí arriba y primero tenemos que establecer cuál es la variable dependiente. La variable dependiente que vamos a usar es, como les comentaba, ingreso. Ingresos por concepto de trabajo, que es PT4. Entonces PT4 va a ser nuestra variable dependiente. Recuerden que siempre la variable tiene que ser una variable continua, es decir, que tenga el símbolo de la regla. En caso de que esté mal clasificada, habría que volver a la base y colocarle ese símbolo porque si no, el programa no nos permite ingresarla en este campo. Solo permite ingresar variables continuas. Lo mismo que en las llamadas covariables. Ahí también tienen que ser variables continuas. La primera que vamos a introducir va a ser años de educación, porque consideramos que uno de los determinantes del ingreso es el estudio, ¿no? Cuanto más uno estudia, más ingresos tiene. Vamos a ver si eso es cierto, si esa hipótesis se confirma. Entonces introducimos año de estudio. Tuvimos que hacer esto porque necesitamos una variable continua. Entonces la calculamos en función de la cantidad de años de estudio formales aprobados. Bueno, aquí tenemos el resultado del modelo. El modelo en su conjunto explica un 19%. Digamos. Si solo consideramos los años de estudio para estimar el ingreso, estamos capturando un 20%. El resto se explica por otras cosas que no están incluidas en el modelo. Y luego tenemos los valores, los coeficientes. En este caso tenemos lo que aquí se llama el intercepto, que sería la constante, también se le llama. Digamos, si recuerdan el análisis de regresión lineal, bueno, es desde dónde parte la recta, ¿no? El punto de corte de la recta. Y después los años de estudio tenemos, esto se calcula en valores de la variable dependiente, es decir, que por cada año de estudio mejoran los ingresos en 3.862 pesos. Y es significativa, digamos. Aquí vemos que el P nos indica, los P-value nos indican la significación del modelo. Bueno, esto es si explicamos los ingresos solamente en función de la educación, ¿no? Pero como es un modelo de regresión múltiple, le vamos a ir incluyendo alguna otra variable. Entonces, la segunda es la edad. Consideramos que los años de estudio son el factor explicativo de mayor relevancia, pero que dependiendo de la edad, la gente tiene más experiencia laboral. No tenemos la variable cantidad de años de experiencia, pero tendríamos que calcularla en función de los años trabajados, la podríamos tener, pero vamos a usar en este caso años de edad, que es un proxy de experiencia, ¿no? Al introducir los años de edad, el modelo mejora, pasa de un 18% a un 22%, acá vemos el R.
Y tenemos los coeficientes. Los coeficientes, el coeficiente, el intercepto, que se llama, o sea, y luego tenemos los beta, o los coeficientes, se les llama de las dos formas, que nos permiten determinar cuánto varía el ingreso en función de los años de estudio y de los años de edad. Aquí tenemos que por cada año de educación formal, el aumento en los ingresos es de 4.055 pesos, manteniendo constante los años de estudio. Manteniendo constante los años de edad. Y por cada año de edad, manteniendo constante los años de estudio, los ingresos aumentan 499 pesos, casi 500 pesos por año de edad. Bien, y ahora vamos a introducir una variable que en este caso no es continua, una variable, vamos a introducir el sexo, ¿no? Sabemos que los ingresos varían entre hombres y mujeres, o entre varones y mujeres, y por tanto vamos a introducirla. Como no es una variable continua, es una variable nominal, tenemos que incluirla en este campo que es denominado factors, ¿no? Vale. Variable factor, en realidad a las variables que no son continuas, le llaman, no solo este programa, sino varios le llaman variables de factor. Y entonces, acá tenemos E26. ¿Y qué ocurre? Tenemos que irnos acá abajo y indicarle cuál es el valor de referencia. Uno, ¿se acuerdan que es hombre y 2 mujer, de acuerdo a cómo lo define la encuesta continua de hogares? Entonces, nosotros en este caso vamos a observar cuánto varía el salario de la mujer en función del salario del hombre si optamos por uno, ¿no? Ese es el valor de referencia. Vamos a calcular la variación del salario de la mujer en referencia o en comparación al del hombre, considerando el conjunto de las variables. Entonces aquí tenemos el modelo. El modelo en su conjunto mejora. Pasamos a tener una explicación global de un 25%, casi un 26%, este es el R cuadrado. Y luego los coeficientes del modelo varían en relación al anterior. Si queremos conservar las anteriores salidas, podemos hacer dos cosas, o bien copiarlas o exportarlas e irlas guardando en un archivo auxiliar, en un procesador de textos, o podemos entrar y salir cada vez dándole a esta flecha, y tendríamos que volver a introducir las variables. Yo para ahorrar pasos fui introduciendo una a una, conservando lo anterior. Y bueno, aquí lo que observamos es que por cada año de estudio los ingresos mejoran 4.373 pesos, manteniendo constante el resto de las variables, ¿no? Y 511 pesos por cada año de edad, manteniendo constante el resto de las variables. Y en relación al sexo, tenemos que en promedio las mujeres cobran 14.152 pesos menos que los hombres, manteniendo constante la variable educación y la variable edad, ¿no? O sea, hay una diferencia importante en relación a los salarios promedio percibidos por los hombres, ¿no? Siempre son valores promedio, ¿no? No es que todas las personas que tengan un año más van a ganar 4.373, sino que en promedio es lo que obtienen. El modelo que usa es el modelo de mínimos cuadrados, ¿no? El modelo que estamos utilizando. También podemos hacer una cosa adicional, que es pedirle vamos aquí abajo, coeficientes del modelo, y le podemos pedir los
coeficientes estandarizados, ¿no? Entonces nos va a dar una columna suplementaria después de los p-values, que es estos mismos valores que acabamos de ver, pero estandarizados. Es decir, vamos a ver cuánto pesa cada una de las variables, cuánto explica si todas estuvieran medidas en la misma unidad de análisis. Porque digamos, acá tenemos, por ejemplo, los años de educación fluctúan entre, por ejemplo, entre 0 años, que hay alguien que no tiene ningún año de educación formal, y yo sé, 20, 25 años de educación formal que puede llegar a tener una persona, como mucho, ¿no? Que tenga posgrados, doctorados, maestrías, ¿no? Y los años de edad varían entre, se puede empezar a trabajar estamos hablando de población que recibe ingresos, entonces hay gente que con 15 años ya trabaja y hay gente que tiene 70 y pico de años y sigue trabajando. Entonces, digamos, los años de edad tienen un baremo mucho más amplio. Y en el caso del sexo, es una variable dummy, una variable binaria, varía entre 0 y 1, bueno, o entre 1 y 2. Entonces, lo que hacemos acá es, lo que hace el programa aquí es ver cuánto explica. La que más explica es año de educación. Cerca del 50% del ingreso está explicado por los años de educación. Lo segundo que explica los ingresos es el sexo, el 38% del ingreso. Acá está con signo negativo porque como el valor de referencia es hombre, tomamos como referencia hombre, es decir, para la mujer, si cambiáramos esto, se invertirían los valores. Podemos volver aquí, fíjense lo que hago aquí, le doy al 2 como valor de referencia y me vuelve a calcular los mismos valores, simplemente que el signo va a cambiar porque estoy tomando como referencia a la mujer. Entonces aquí, si tomo como referencia a la mujer, los hombres cobran 14.152 pesos más y esto explica un 38%. Y luego por último está la edad en años cumplidos, que explica un 18% del modelo. Bueno, es muy sencillo. Tenemos una dificultad nuevamente, que para la regresión lineal particularmente el programa no permite ponderar. Eso a veces es necesario hacerlo con algunas bases. En esta particularmente hubiera sido conveniente porque podría alterarnos los p-values y eventualmente alterar alguno de los valores de los coeficientes, pero eso es algo que aparentemente Jamovi lo va a incorporar próximamente. No está claro, pero parece que están trabajando en ese sentido. Para otros procedimientos estadísticos sí permite ponderar. Bien, o sea que es relativamente sencillo. Acuérdense siempre de que de indicar los missing para evitar que considere en la regresión valores que no debe considerar. Después tengan en cuenta también, si trabajan con variables dummy, como en este caso sexo, tienen que incluirla en el cajón de las denominadas factor. Vuelvo otra vez a la regresión lineal para indicarles eso. Aquí en este campo deben incluir las variables dummy. Aquí ya el símbolo lo indica. Lo mismo, bueno, y aquí en este otro campo introducen las variables continuas o intervales. Y en caso de incluir una o más variables de factor, tienen que ir aquí a este otro cuadro e indicarle, aquí en este cuadro, indicarle cuál es el valor de referencia, ¿no? Cuál es el valor de referencia sobre el que se van a hacer los cálculos y sobre el cual se va a
a través del cual va a ser la comparación, ¿no? Como en el caso de hombres y mujeres, bueno, se compara el ingreso de la mujer en relación al ingreso del hombre. Bien, bueno, creo que es bastante sencillo, teniendo en cuenta esos detalles, de colocar bien las variables. Y después también hay algunos otros test un poco más avanzados aquí que pueden ser a veces útiles. El F, el BIC, el R ajustado, la ANOVA, en fin. En general, cuando uno hace una regresión con calcular primero la matriz de correlaciones para ver si las variables independientes no están correlacionadas o muy fuertemente correlacionadas entre sí, y puede haber un problema de colinealidad, salvado ese detalle, después uno puede calcular la regresión, que es conveniente siempre calcularla ingresando las variables una en una, ¿no? Para ir comparando efectos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Esto les habló el profesor Rafael Rey.